Pues el gusto es mío realmente y la gratitud es mía de poder estar frente a ustedes, tener su atención por unos minutos y yo siento que es uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida, poder compartir algo de lo que he podido poner en práctica en mi propia vida y acompañar a muchos líderes a que lo practiquen en su vida y es trabajar en la inteligencia emocional. Y para empezar quiero que se den un regalo. Y no en vano la música que hemos estado escuchando nos invita a que tengamos una mayor conexión con nosotros. ¿De qué se trata el regalo? En la vida vivimos a veces en situaciones vertiginosas y cada vez en unas dinámicas mucho más veloces, frenéticas, y Alegra es una empresa que pone al ser humano en el centro. Como bien decía Gaby, es una empresa consciente y realmente eso se vive al interior de esta compañía y es algo que transmite en toda la comunidad que los vincula como empresa. Entonces, quiero hacerles una invitación y es a que se regalen 3 minuticos y hagamos una meditación corta. Simplemente aquellas personas que lo deseen hacer están bienvenidas. Adopten una postura tranquila, una postura relajada. Si les parece bien, no tener los pies cruzados. Si quieren, suelten todo lo que tengan en las manos, pónganlo en la mesa, en el suelo. Ubiquen las manos sobre las rodillas, sobre las piernas, espalda recta, el mentón quizás un poquito abajo. Y si se sienten cómodos y cómodas, cierren los ojos y permitan simplemente que su cuerpo reciba estas palabras. Sigan su respiración sin hacer ninguna modificación. Y sientan cómo ingresa el aire y cómo sale el aire de su cuerpo. Y miren si quizás tienen alguna tensión, alguna rigidez, ¿por qué no alguna ligereza en su cuerpo? Y continúen respirando sin hacer ninguna modificación. Y ahora miren si se hace presente alguna emoción. Y conecten con esa emoción desde la curiosidad y sin juzgar. Reconociendo que las emociones son parte de la experiencia humana. Y ahora les hago una invitación, es a que respiren profundamente y exhalen lentamente. Y al exhalar, permítanse soltar. Soltar esa tensión, soltar esa emoción. Y de esta manera estar presentes. Y cuando se sientan listas, listos, abran los ojos y regresen acá. Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Cómo les parece que un día llegó la madre a la casa y se encontró a su hija con 2 manzanas? Y en el momento en el que la hija vio a la mamá, agarró una manzana y ¡pum!, le metió un mordisco. Inmediatamente agarró la otra manzana y ¡tran!, le metió otro mordisco.
Se imaginarán la cara de la mamá, que pensaba que iba a tener un momento hermoso con su hija para compartir una fruta y apenas vio eso, adivinen qué hizo la mamá. No, pues se puso brava, le dijo, pero pues este iba a ser un momento lindo. Y antes de que la mamá le diera alguna corrección a la hija se voltea y le dice, mamá, ¿sabes qué? Esta es tu manzana, esta es la más dulce y la más rica de las dos, dale. ¿Quiénes de ustedes, y quiero que sean muy sinceras y muy honestas, quiénes de ustedes pensaron que la hija mordió las dos manzanas para darle a la mamá la más rica y la más dulce? No, al menos una persona, ni una. Claro, y miren qué tan bonito. ¿Por qué? Porque estamos seteados, nuestro mindset está seteado para actuar desde la primera emoción que aparece. Y eso que le ocurrió a la mamá nos ocurre a todos, todos los días. Y es que frente a una circunstancia se detona una emoción y actuamos desde la emoción. Pues vamos a hablar un poco hoy de eso. Cuando les pregunté cómo están, cómo se sienten, ¿cuál fue la respuesta? Bien, ok. Esa es una respuesta en automático totalmente, ¿sí? Ni que fuéramos máquinas de inteligencia emocional, inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cuántas veces realmente responden cómo realmente se sienten? Y háganse la pregunta, ¿realmente cómo se sienten? Más allá del bien, dejen ese bien a un ladito, ¿realmente cómo se sienten? No es tan fácil identificar con precisión esa emoción. Yo me declaro un aprendiz emocional. Anteriormente había puesto un ignorante emocional, ya hoy me declaro un aprendiz, ya no soy tan ignorante, pero estoy ahí cerquita de todas maneras. ¿Por qué? Porque en la vida la experiencia emocional nos atraviesa permanentemente desde que nacemos, pero en la medida que crecemos vamos haciendo las emociones a un lado, a pesar de que están presentes en nuestro cerebro permanentemente. Pero la capacidad de reconocer la emoción la vamos haciendo a un lado, como si no fuera parte de la experiencia humana. ¿A qué edad creen ustedes que empezamos a conectarnos con las emociones? Desde el minuto exacto en el que nacemos. Y estamos diseñados para eso. Les voy a proponer un reto. Todos tienen papel y lápiz, ¿cierto? Les voy a dar 30 segundos. No les voy a decir qué van a hacer todavía. Les voy a dar la condición. No pueden utilizar ni ChatGPT, ni Gemini, ni Bing, ni Google Chrome, nada. Van a utilizar su propia inteligencia racional. ¿Listo? Tienen 30 segundos para hacer una lista de emociones. A la 1, a las 2 y a las 3. Y si se vieron intensamente 2, maravilloso. Les quedan 10 segundos. No les quiero poner presión, pero les quedan 5. Muy bien, manos arriba. Listo. ¿Quiénes escribieron entre 1 y 5 emociones? Entre 1 y 5. Ok, van bien en el promedio, está bien. ¿Quiénes escribieron entre 6 y 10? Muy bien. Y vamos a ver los alumnos más avanzados. ¿Quiénes escribieron más de 11? 11 o más. Pero, a ver, no les pregunté por los elementos raros de la tabla periódica. Estamos hablando de emociones. La experiencia humana desde lo más básico. ¿A qué creen que se debe esto?
No quiero que se sientan mal ni mucho menos, pero más o menos. ¿Por qué no somos capaces de identificar más emociones? Si queremos desarrollar la inteligencia emocional, el punto de partida es reconocer la emoción, pero nos cuesta. La experiencia emocional es una experiencia completamente subjetiva e individual. Todos nacemos y tenemos la misma capacidad. Sin embargo, cómo nos conectamos con la emoción es una experiencia subjetiva e individual. ¿De qué depende? De nuestra experiencia con la familia, de nuestra experiencia con los amigos, de nuestra experiencia individual frente a las circunstancias de la vida. Yo en mi vida escuché muchas veces las frases como no llores, o peor aún, no llores que eso es de niñas. Yo he sido deportista toda la vida y recuerdo jugando fútbol, no falta el patadón y uno en el suelo con ganas de llorar. ¿Y qué le decía al compañero? Pero vas a llorar por eso. ¿Sí? Y estoy seguro que muchas y muchos de ustedes han escuchado y quizás dicho alguna de esas frases. ¿Qué hay detrás de esa frase? Está la capacidad de coartar la conexión con la emoción. Y en la inteligencia emocional veremos ahora el primer paso es sentir la emoción y permitirnos conectar con la emoción. Pero si desde pequeños a mí me están diciendo no llores, no llores que eso es de niñas, no es para tanto, o también en el sentido contrario, no, pero tú sí te alegras por cualquier cosa, ¿sí? Y no, además es que llorar es malo y lo bueno es sentirse feliz. Y entonces juzgamos las emociones como si fueran buenas o malas. ¿Y saben qué? Las emociones simplemente son. No hay emociones buenas o malas. Ahora, hay emociones que nos generan una sensación corporal, placentera o displacentera, agradable o desagradable. Pero la emoción no tiene juicio. La emoción no aparece con una intención. La emoción simplemente aparece. Es decir, yo les puedo decir a ustedes, a la 1, a las 12, a las 3, es hora de sentirse frustrados. ¿Cuántos se sienten frustrados en este momento? Porque es que así no funcionamos. Yo no lo elijo de manera consciente. Aparece a partir de la circunstancia, a partir de la experiencia, a partir de mi propio mindset subjetivo individual de cómo soy yo frente a la emoción. Entonces, ¿qué tal si en lugar de pensar que las emociones son buenas o son malas, las ubicamos entre emociones básicas y emociones secundarias? ¿Y cuáles son las emociones básicas? Las emociones básicas son esas emociones que son universalmente aceptadas. Por ejemplo, está la felicidad, la tristeza, el miedo, ¿sí? El enojo, la sorpresa, el asco. Y estas son emociones que Paul Ekman, que es uno de los investigadores sociales que más ha trabajado el tema de las emociones, dice estas son emociones que en todo el planeta normalmente las personas sienten. Atención, el hecho de que todas las personas puedan sentir tristeza no significa que lo que detona la tristeza sea lo mismo en todas las personas. De ahí que cuando a uno le dicen, pero no te pongas bravo por eso, perdóname, pero es que esta es mi propia experiencia. ¿Han escuchado? No, que es que las personas de los países nórdicos son muy frías. ¿Lo han escuchado? Ok, muy frías. ¿Para quién? Muy frías ¿desde cuál experiencia? Desde nuestra experiencia latina, seguramente nos van a parecer muy fríos, pero pregúntale a un nórdico si se siente frío más allá de la temperatura que realmente es fría. Y te va a decir, no, pues yo no me considero fría o frío, yo no, normal. Yo sí me pongo alegre y feliz, sí, lo que pasa es que lo que detona la alegría, la felicidad en su cultura es diferente a lo que detona la alegría y la felicidad quizás en nuestra cultura. Y aquí estoy generalizando, pero con certeza habrá diferencias y matices entre lo que detonan las emociones en las subculturas de México
y las subculturas colombianas, por ejemplo. Claro que hay diferencias. Ahora están las emociones secundarias, como el amor, la vergüenza, la culpa. ¿Saben alrededor de cuántas emociones hay documentadas? Obvio, depende de muchos estudios. Más de 220 emociones. Esto no es para que se sientan mal los que encontraron entre 1 y 5 en el ejercicio de ahorita. Simplemente para demostrar que realmente nos falta mucho sobre entender cuál es la emoción que sentimos. Y nuestra respuesta sobre cómo te sientes es bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Eso es qué? ¿Eso es un talento? ¿Eso es un superpoder? Daniel Goleman, que es un psicólogo, de hecho es periodista también, de California, habla de la inteligencia emocional como una competencia. Y uno dice, pero una competencia, sí, se puede desarrollar. Se puede desarrollar. De hecho, cuando nosotros estamos en la edad entre más o menos los 11 y los 14 años, nuestra conexión emocional es súper amplia y se sigue desarrollando en la edad adulta. O sea, tenemos acceso a muchas emociones, lo que pasa es que no las gestionamos. No es que no las tengan, es que no las gestionan. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y lo primero es entender que las emociones se conectan todo el tiempo con los pensamientos, y esa es la actitud. Todo el tiempo. Entonces, cuando uno tiene un resultado que no es el que quiera, normalmente lo que uno dice es no, tienes que cambiar lo que estás haciendo, tienes que cambiar cómo lo haces. Y resulta que antes del comportamiento o las acciones está la emoción, y antes de la emoción está el pensamiento. ¿Y saben qué? No son las circunstancias lo que impacta, es lo que yo pienso de una circunstancia. Entonces, si yo esta tarde quiero salir a dar una caminada bien rica cerca y empieza a llover, el problema no es la lluvia, el problema es lo que yo pienso de la lluvia, y eso detona una emoción. Y desde esa emoción yo voy a actuar. Y desde esa acción voy a obtener un resultado. Entonces, ¿qué tal si no estoy obteniendo el resultado que quiero y antes de cambiar la acción me voy un paso más atrás? Ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y voy un paso más atrás. ¿Y qué es lo que estoy pensando de la situación? Y cuando logre cambiar el mindset, voy a ser capaz de detonar una emoción diferente. ¿Cómo ocurre eso? Pues resulta que las emociones están en el cerebro límbico. Nosotros tenemos como 3 desarrollos del cerebro, desde la neurociencia. Está el reptiliano, que es el de la supervivencia, está el límbico, que es el de las emociones, que están aquí más o menos a la altura de la 100, y está el neocórtex. Nosotros, todos los que estamos acá, tenemos la capacidad de trasladar la emoción del cerebro límbico al neocórtex para reflexionar sobre la emoción. Y ahí es donde ocurre la inteligencia emocional. Cuando yo soy capaz de identificar la emoción, no actuar desde el cerebro límbico, sino que llevo esa emoción al neocórtex y reflexiono sobre la emoción, soy capaz de actuar diferente. ¿Cómo así? Entonces, si me da enojo, ¿qué hago? Es que el enojo me atrapa. Claro, porque estás dejando el enojo en el cerebro límbico y te conectas desde el enojo. Entonces, tú te conviertes en el enojo. ¿Y quiénes son ustedes cuando actúan desde el enojo? ¿Cómo actúan desde el enojo? ¿Sí? Pero ¿qué tal si lo que hacemos es, ok, siento el enojo? Sí, siento el enojo, aquí está, perfecto. Lo llevo al neocórtex y digo, ok, ¿para qué llegó el enojo? Desde la curiosidad y no desde el juicio. Y lo que hago es aprovechar la energía del enojo, porque las emociones son energía que transitan desde el cerebro límbico y pasan por toda la espina dorsal y lo reflejamos en el cuerpo. ¿Qué pasa si yo aprovecho la energía del enojo, por ejemplo, en función del objetivo que estoy persiguiendo? Entonces yo ya no soy el enojo, yo ya no me identifico con el enojo, sino que aprovecho el enojo para moverme en función de eso que tanto quiero.
Créanme, cuando son las 8 de la noche en mi casa y mis dos chicos se deben ir a dormir para madrugar al colegio al otro día, yo ya estoy fundido y aparece el enojo. No en vano puse esa emoción de ejemplo. No, pero Santiago, ¿cómo así? Tú eres coach, ¿cómo te va a dar enojo? Pues sí, me da enojo. Y a esa hora quiero que se vayan a dormir ya. Pero entonces llegué a un acuerdo con mis dos chicos. Hey, cuando me esté enojando, por favor, a veces yo no me doy cuenta, me levantan la mano y me dicen, papá, quizás es hora de respirar. Claro, apenas me dicen eso, adivinen qué me pasa. Me da más enojo. Pero, pero, cada vez tardo menos tiempo en darme cuenta y retirarme a respirar y decir, bueno, sí, a ver, yo quiero ser un padre que tiene una conexión linda y cariñosa con sus hijos. Si actúo identificado con el enojo, no lo voy a lograr. Entonces me retiro, respiro, vuelvo, no es que el enojo desaparezca, disminuye, pero soy capaz de actuar de otra manera y el resultado va a cambiar. Mi hijo mayor tiene 14 años, llevo por ahí 6 o 7 años en esta aventura y ahí voy. Cada vez mejor, a veces me devuelvo, pero cada vez lo hago mejor. Entonces, ¿cuál es el primer paso para activar la inteligencia emocional? Con este breve ejemplo. Claro, lo primero es estar presentes y por eso ahí puse, bueno, ¿y qué hacemos con TikTok? ¿Qué hacemos con Facebook? ¿Qué hacemos con Instagram? Pero lo primero es desconectarse de ahí para uno poder saber cuál es la emoción que siente. Y eso se llama inteligencia, conciencia emocional. Y es, ok, voy a entrar a una reunión. Y ustedes antes de ser contadores son seres humanos. Entonces voy a entrar a una reunión compleja. ¿Qué es lo primero que hago para tener conciencia emocional? Respiro, ok, ¿cómo me siento? ¿Con qué emoción estoy vibrando en este momento? Tengo temor, tengo nervios, tengo alegría, cualquiera. Y una vez yo sé con qué emoción estoy vibrando, voy a ser capaz de conectar, ahora vamos a ver la empatía, con la emoción del otro. Pero si yo no sé con qué emoción estoy vibrando, pues olvídense que no van a poder gestionar ninguna emoción. Ah, Santiago, es que yo me di cuenta de eso al principio de la reunión, antes de entrar, pero en la reunión me dijeron una cosa horrible y se me activó la ira. Pues en mitad de la reunión también puedes respirar, no es que tú respiras solo antes de la reunión y después aguantas el aire, no, respiren de manera consciente y conecten siempre con la emoción. Ok, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Para qué llegó esta emoción en este momento? Ve, me están sudando las manos. Cuando me sudan las manos, ¿qué significa? Significa temor, significa ansiedad, significa que, uy, me está dando dolor en la nuca. Cuando me da dolor en la nuca, ¿qué quiere decir esa corporalidad en la emoción? Cuando me sale una lágrima, porque es que el cuerpo refleja las emociones. Pero normalmente tengo revoltura en el estómago. ¿Qué será? No, me tomo la pastilla de una vez para que se me vaya la revoltura y ni siquiera me pregunté de dónde venía esa expresión corporal de la emoción que apareció. El mensaje no es no se tomen la pastilla para el dolor de cabeza ni para el dolor, cuando hay que tomársela por supuesto, pero permítanse por lo menos, bueno, ¿por qué aparece esta expresión corporal? ¿Qué me está contando? Entonces eso es conciencia emocional. El segundo elemento es la autorregulación. Ah, ok. Estoy enojado, estoy triste, estoy ansiosa. ¿Qué hago con la emoción? Entonces la autorregulación nos invita a no identificarnos con la emoción. Recuerden esto, yo no soy la emoción. Yo no soy la emoción. La emoción llegó en este momento a mostrarme algo. Entonces cuando aparece eso, la pregunta es, ¿en qué estoy pensando? Recuerda, me voy un paso atrás. Ok, ¿cuál es el mindset con el que estoy en este momento? Imagínense que yo antes de entrar a este escenario estuviera afuera diciendo,
No, no soy capaz, esto es muy difícil, no es mucha gente, no, no me van a entender, no, ¿para qué me vine hasta acá? Si yo pienso eso, ¿qué emociones creen que voy a detonar en mi cerebro límbico? Miedo, inseguridad, temor. ¿Cómo creen que esa emoción se va a reflejar en mi corporalidad? Tensión muscular. ¿Cómo sería la respiración? Agitada, ok. Y desde ese mindset y desde esa emoción y con esa corporalidad, ¿qué mensaje creen que les voy a entregar? ¿Sí? Ahora, eso ocurre todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces la autorregulación es, ok, soy consciente, ¿cómo voy a actuar? ¿Sí? Y el siguiente paso es hermoso, que es la motivación. En el ejemplo que les dije ahora con mis chicos es, ok, yo quiero ser un papá que tiene una conexión desde el cariño, desde el afecto con sus hijos. Y esa es mi motivación. Entonces, cuando tengo la conciencia, me autorregulo, voy, me alejo, respiro y digo, ok, Santiago, recuerda que tú quieres ser un papá, ejemplo desde el amor, el afecto, el cariño, esa es mi motivación. Actúo desde esa motivación. Entonces, en el mundo profesional, entro a una reunión, conciencia emocional, me autorregulo y conecto. Ok, ¿yo quién quiero ser después de esta reunión? ¿Cómo quiero ser recordada después de este espacio que voy a tener? ¿Cuál es el tipo de líder que voy a poner al servicio de esta reunión? Y esa quizás es una buena motivación. Y desde ahí es que van a actuar. Y el último elemento de este esquema es la empatía. Y la empatía, yo sé que hay una frase muy linda, a veces un poco clichésuda, que es, empatía es ponerme en los zapatos del otro. Y ¿saben qué? A mí me encanta esa definición, pero siempre le agrego una frase adicional. Me pongo en los zapatos del otro, pero antes me quito mis propios zapatos. Porque si yo encima de estos tenis me pongo los del otro, pues voy a seguir sintiendo mi comodidad. Y quitarme mis propios zapatos es ponerme en un punto de vulnerabilidad. ¿Sí? Y la vulnerabilidad está llena de coraje, de valentía, para realmente sentir lo que siente el otro. La empatía es empatar las emociones. Entonces, mira, ¿eso a qué nos lleva? Sí, reconocer mi emoción, pero también ser capaz de reconocer la emoción del otro. Lo que pasa es que si no reconozco la mía, no voy a ser capaz de empatar con la emoción del otro. Esa es la empatía. Y por último, la escucha activa como una habilidad social de conexión con la otra persona. Y la escucha activa está llena de herramientas hermosas. Sí, aquí les regalo 5. La presencia tiene mucho que ver con cómo yo desde la forma me conecto con la otra persona. ¿Cómo voy a estar presente con el celular todo el tiempo en la mano? Es imposible, de verdad que es imposible. ¿Sí? El contacto visual, no interrumpir. Resulta que pareciera como que estamos seteados para dar respuestas y resulta que la otra persona no siempre necesita una respuesta, a veces necesita ser escuchada, punto. Parafrasear, que sirve como espejo, y por último la pregunta. Y estos son 5 elementos que nos sirven para ponerlos en práctica, en el día a día, en las actividades más cotidianas. No piensen que esto es solo para la reunión, no, pónganlo en práctica en su espacio familiar y demás. ¿Cómo les parece que un día los alumnos salieron de clase muy aburridos? Porque decían, es imposible que el maestro tenga las respuestas a todo. No, él dice que es muy sabio, pero pues tampoco imposible que tenga respuestas para todo. Y se fueron para las casas y dijeron, no, mañana es el día en el que vamos a poner a prueba la sabiduría del maestro. Llevémosle este pajarito, yo lo llevo en la mano atrás y le preguntamos al maestro, maestro, ¿tú qué dices saberlo todo? ¿Este pájaro que tengo detrás está vivo o está muerto? Y si él dice que está vivo, estripo el pájaro y le muestro que está muerto. Y si dice que está muerto, pues saco la mano y el pajarito saldrá volando. Y todos dijeron, sí, perfecto, es lo mejor.
Llegaron al otro día, efectivamente, dijeron, maestro, tú que dices ser tan sabio y tener la respuesta a todo, dinos si este pajarito que tengo aquí en mis manos está vivo o está muerto. Y adivinen qué le respondió el maestro. La respuesta está en tus manos. Y quiero cerrar esta breve charla con esa invitación. La respuesta está en manos de ustedes. Esto no es una ciencia compleja, no es la tabla periódica. ¿Sí? Elijan un compromiso, uno, y pónganlo en práctica en su cotidianidad. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por su atención. Espero que lo hayan disfrutado.